Muy buenas noches, mi gente de esta página de Facebook, Christopher Zamudio, un episodio más. Hoy tengo un invitado que, si mal no recuerdo, conozco de toda la vida, del barrio, del fútbol, De la flota esquina. de la flota esquina, de toda la vida, ¿no? Hoy tengo ahí al gran Fallo, Rafael Mirabete. El gran Rafael Mirabete. Bienvenido, Fallo, aquí a tu Gracias por la casa, invitación. aquí a tu podcast. Y pues a platicar un ratito, ¿no? Hay gente que me ha comentado, Fallo, te lo quiero platicar, porque me han dicho, oye, ¿para qué invitaste a fulano y tal, no? A ver, yo les digo, mi podcast dice historia de vida, y la historia de vida la tiene cualquiera. Así como tú, si yo te quiero invitar, tú puedes ir, Sí. cualquiera puede ir, cualquiera tiene una historia de vida. Por eso le puse así, porque para que no me limite a yo nada más a invitar a grandes personalidades. Yo puedo invitar a cualquier persona, al que sea, vaya, al que sea, porque todos tienen una historia de vida y a alguien le puede llegar. Así es. Entonces, como siento que lo estás enfocando en el contexto local, ¿no? Entonces, dentro de un lugar tan pintoresco y tan pequeño como Alvarado, todos nos conocemos y de alguna manera todos tenemos una historia con alguien de aquí del pueblo. Entonces, estamos entrelazados de alguna manera y sí, hay historias de vida muy particulares de cada individuo que habitamos aquí en Alvarado. Ahorita que lo dices, Fallo, de manera local, la verdad sí me gustaría expandirme un poquito. Sí, no, eso es importante. Sí, eso es importante pero porque... poco a poco, ¿no? Poco a poco voy empezando. Ha respondido la gente, gracias a Dios. Qué bueno. Pero pues ahí vamos, ¿no? Pues bueno, a lo que venimos, Fallo, a conocerte un poquito más, porque a veces pues estamos dados mucho a juzgar a veces a la gente sin conocerlos, ¿no? Exactamente. Sin conocer. O sea, siempre de primera impresión nos llevamos una imagen totalmente equivocada de las personas, ¿no? Y ya cuando los tratamos, los conocemos un poquito, decimos, entonces no era como yo pensaba o como me habían dicho, porque también se da mucho. Sí, de que la gente hable cosas de uno y que hay gente que se las cree, ¿no? Sí, Más que nada. sí. Hay gente que Así se las es, cree. así es. Fallo, 2026. ¿Quién es hoy Rafael Mirabete? Bien, 2026. Bueno, soy un profesional de la comunicación y la publicidad. Este año se cumplen 20 años que egresé de la carrera. Afortunadamente, en estos 20 años no he parado de trabajar en mi carrera. Lo curioso aquí es que cuando yo empecé y me decidí por la carrera de comunicación, los comentarios siempre fueron, pero es que para poder ejercer tu carrera te tienes que ir de Alvarado. Aquí nunca vas a hacer nada relacionado a tu trabajo. Aquí no vas a poder desarrollarte dentro de tu carrera. Bueno, a lo mejor al principio yo lo pensaba de esa manera, ¿no? Y estuve aparte de los 4 años que estudié otros 4 años buscando esas oportunidades fuera. Y al final pues, nunca me imaginé que me iba a terminar quedando en mi tierra, encontrando varias oportunidades de trabajo y además poder emprender como siempre lo quise, porque esta idea de mi negocio de 11 Publicidad no empezó exactamente a los 12 años que tiene el negocio, ¿no? Esa idea viene todavía desde antes, cuando éramos todavía estudiantes, se lo comenté a un compañero y la idea ahí surgió y se fueron dando varias pruebas piloto hasta que se logró aterrizar, ¿no? ¿Cuál es el primer trabajo que ejerce Fallo? Bueno, el primer trabajo. Y es curioso porque mi primer trabajo fue como creo haber tenido como 11 o 12 años. Mi tío Ramón Mirabete tenía una farmacia. Ajá. Y mi tío el cuate era el que la administraba, entonces me daba 5 pesos por llevar las recetas de mi papá para que le surtieran el medicamento o de mi tío, del doctor Pancho Silva. Entonces yo ahí estaba nada más en esa cuadra dando vueltas, pero me daban mis 5 pesos en la tarde. Ya después, Como mandadero, se podría sí, se decir, podría decir ¿no? como mandadero. Ya después, a lo mejor él ya no se acuerda, el médico Rufino
me agarraba en las vacaciones para ayudarlo a cargar sillas. A mí me gustaba andar y trepado en la camioneta cargando sillas. Había fiestas en diciembre, claro, nos íbamos mi hermano y yo a ayudarlo a cargar sillas. Y esa fue otra chambita que hicimos, ahí nos daba 10 pesos. Ganamos un poquito más Ya ya. ganaba un aumento de 5 pesos relativo al primer salario, ¿no? Pero ya después, cuando empiezo ya en lo profesional, ¿no? Se podría decir que mi primera oportunidad con los medios fue por ahí del año 2002, tenía yo como un mes de haber entrado a la carrera, y me presentaron a un amigo periodista de ahí del puerto de Veracruz, que es paisano también, Diego Hernández Tejeda. Me lo presenta mi gran amigo Mario Adrián Palacios, William. Ah, sí, madre, María. Fuimos a un entrenamiento de los Tiburones esa tarde. Estaba jugando en el primer equipo, o sea, mi amigo hermano Roberto Santos, y mi amigo Willy Palacios, hijo de William, entrenaba en la reserva. Entonces fuimos al Pirata y me dice William, ven, te voy a presentar a un colega paisano. Y dice, mira, él es mi amigo, Fallito Mirabete, hijo del cardiólogo, está estudiando comunicación, te lo recomiendo para que le des chance ahí en tu programa. Y Diego a la primera dijo que sí, excelente. Y me voy a deporteando en el programa de radio. Y a mí me gustaba la radio, pero yo no sabía que me gustaba tanto la radio hasta que lo viví En carne en propia, carne ¿no? propia, ¿no? Pero aquí fue lo más curioso, ¿no? Lo más impactante, ¿no? Cuando me dice, a veces estoy yo de clases en el Colegio de la Veracruz, entonces mis alumnos se paniquean cuando van a hablar en público enfrente de sus compañeros. Digo, hija, que no te dé miedo. A mí me aventaron con el micrófono en vivo y sin saber qué iba yo a decir. Diego así me hizo el primer programa. Se avienta la presentación, estaba él y Julio Mora. Julio Mora es otro gran amigo, también periodista del dictamen. Y me dice, Diego, escucha lo que vamos a hacer y ya tú me dices si le entras o no al programa. Va, me ponen los audífonos, ponen el micrófono. Obviamente mi micrófono estaba cerrado. Y ellos empezaron a platicar y a presentar el programa. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Le entras? Le digo, le entro. Le digo. Y no se esperó nada. Llegando del corte me presentó y me aventó Al ruedo. me aventó al ruedo, me aventó la bola caliente. Y pues, sale. No hubo de otra. Y ahí fue donde le perdí el miedo al micrófono, a hablar en público, a hablar ante las masas. Y me sirvió más adelante en otras cosas que después fui desarrollando en otros proyectos de acá y obviamente para la docencia. Te estaba yo escuchando y pues ahora hablamos de la niñez. Sí, ¿cómo fue esa niñez de Fallo? Fue muy divertida, muy sana, fueron tiempos muy sanos. A veces nos da esa nostalgia y me da risa porque pues, ya ves que constantemente nos quedamos sin luz. Oh, sí. Nos quedamos sin luz, nos quedamos sin teléfono, sin internet, sin nada. Nos quedamos sin luz por nada, por Por todo y nada, por lo por que todo y por lo quiera. que sea. O sea. Bueno, entonces me da risa o me entra la nostalgia, se podría decir, porque en esos días, cuando nos quedamos sin luz, la gente vuelve a salir a la calle, los niños se vuelven a ir a la playa, al malecón, a jugar. O sea, es como retroceder al año 1994, 95, cuando yo tenía entre 10 11 años. Entonces, eso es lo divertido de aquella época y cómo lo volvemos a vivir por una falla de la tecnología, ¿no? Entonces, la infancia de nosotros fue así, fue divertida, fue llena de ocurrencias, no teníamos tecnología, no teníamos distractores, teníamos una vida más activa físicamente, salíamos a jugar a la calle, hacíamos torneos de fútbol en los barrios, retas de barrio contra barrio, Sí, me armábamos acuerdo. nuestras selecciones y nos íbamos a jugar como si fuera un partido de eliminatorias. Sí, sí, me acuerdo. En Ocampo, Ocampo, en Tiguerillo, La Tiguerillo, Rayón y Rayón. Juárez. Allá teníamos, lo dividíamos como la CONCACAF y la CONMEBOL. Teníamos a La Rayón y Juárez de un lado y el Cerro de las Conchas era el otro. Entonces, el Cerro de las Conchas tenía su equipo y La Y este Rayón y es Juárez otro, el sí. otro, ¿no? Y así era muy sano, o sea, y cuando nos íbamos ya en las tardes, noches a la cancha del Muro,
No sé si la recuerdas, la que La está del detrás de Electra. básquetbol, Sí, la de sí, básquetbol, la que que está... también se jugaba fútbol ahí, Se ¿no? jugaba fútbol de Sí, sí, salón. la Y recuerdo. sí, ahí jugábamos también. Nos daban la 1, 2 de la mañana jugando ahí. Ya estábamos un poco más grandes, ¿no? Sí, sí. Pero fue parte de toda esa infancia, Infancia, adolescencia adolescencia, sí, que claro. vivimos, que fue muy sana. O sea, a diferencia de que no teníamos tecnología, teníamos que buscar la manera de divertirnos, ¿no? Creo que lo más tecnológico que llegamos a manejar eran los videojuegos. Sí, no, al final, Fallo, tú le dices hoy a un niño de 7 8 años que es un yoyo y no No saben. saben, Sí saben que es un trompo porque todavía, todavía los hay. todavía perdura. Pero el Ujú. yoyo yo tengo muchísimos años de no Exactamente, ver. hace unos días estaba yo acordándome de eso. Y bueno, estaba viendo un capítulo de Los Simpsons, de los yoyos, ¿no? Y bueno, ya un niño no sabe para qué sirve o cómo se juega un yoyo. Y cómo hacían hasta trucos y giras con la gente que hacía trucos con eso, ¿no? Sí, anteriormente. Sí, sí, sí. No, luego la adolescencia, Fallo, que me tocó por ahí también, te tocó estudiar en la ESBA, Ujú. los torneos. ¿Recuerdas los torneos de fútbol? Sí, de hecho, yo en la ESBA, yo estudié mis últimos 3 años en la ESBA, lo que fue la prepa. Eh, Tenía muchos años que no se hacía el campeonato de fútbol en la ESBA. Entonces, cuando yo estaba en cuarto semestre, los de sexto semestre hicieron el primer campeonato. Y cuando ellos se fueron, ahora sí que como que me aventaron la estafeta, a ver quién lo va a hacer. Y me aventé a hacerlo. Yo organizaba, mi amigo, vecino también, compañero de juegos de toda la vida, Alex Almendra, él era el otro coorganizador. Entonces movíamos a toda la prepa y llevábamos a tener llenos que No, parecía sí me acuerdo una una final. final de libre, o Boca, sea, ¿no? Eran unos, me acuerdo de la final de Boca que jugaron contra los de las madres. ah, Que ese sí recuerdo. sí me Ese acuerdo. llama, Ya, ya la yo había generación de salido, ustedes, sí, ¿no? yo lo fui a No, no, ver. pero nosotros todavía no entramos. Ustedes estaban Estábamos en en secundaria secundaria. y fue invitada, me acuerdo que fue invitada Ajá, la, el el IBC IBC. la primera vez lo invité cuando ya estábamos nosotros en sexto semestre y en los años siguientes siempre invitaron un equipo de Un equipo. tercero de secundaria, que ese año era un equipazo el que ganó el de IBC, recuerdo que un golazo que hizo mi primo Ramón ese día, Sí, me que acuerdo. No, dribló pero como a dos, tres siempre ha tenido y esa hizo una cosa habilidad, así, muy bueno Ramón, Ramón. pero a lo que voy es que el entorno que se vivía, ¿no? Todo arriba lleno, abajo Lleno. lleno, Sí, no, 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 arriba era un, carpintería y toda sí, la sí, gente se sí, subía a ver. era un ambiente vamos, casi de un partido de tercera Sí, división de los de ahora. sí, No, sí. no lo comparo con Camaroneros porque Camaroneros era otra cosa. En el parque deportivo con Camaroneros era otra cosa. Pero sí era un ambiente muy futbolero lo que se vivía en la ESMA en esa época. Sí, la verdad, y qué bonito, ¿no? Fay, yo sé que te gusta por ahí un poquito la política y diversos temas. Sí, sí, sí. ¿Qué te preocupa desde tu punto de vista de la política actual? De la política actual, fíjate que, bueno, yo siempre he dicho que si los griegos hubieran visto en lo que se convirtió la política, no nada más hablando de- del ámbito local, ¿no? Sino en todos lados, si hubieran visto en qué se convirtió la política, no la inventan. O sea, se corrompió demasiado, ¿no? La política es para gestionar, para servir al pueblo, Claro, no para enriquecerse, no para abusar de ella, ¿no? Entonces, siento que uno de los problemas más delicados que se podrían decir por ahí que hay en la política actual es la desinformación, el mal uso que se le está dando a las redes sociales. La guerra sucia pasó del papel a lo digital y es mucho más fácil y más barato propagar noticias falsas por lo digital que por un papel. sí, al final del día no mucha gente leía periódicos, ¿no? No, Y todo mundo hoy en ahora día todo el mundo está en las tiene un redes, teléfono, está en las redes, ¿sí? Y puede ver, claro. hasta el que menos te imaginas, porque me ha tocado ver personas que no saben leer, Ujú. pero tienen teléfono. Y usan pura nota de voz No te voz y ven videos. y ve videos, Sí, ven videos y se volvieron escuchan. audiovisuales. Ajá, Entonces, son fáciles de manipular. muy Entonces, hay manipulables. mucha desinformación, muchas noticias falsas. De alguna manera, pues, el sistema ha cambiado
y pues durante muchos años, ahora sí que el sistema anterior acumuló mucha riqueza y tienen el poder para poder manipular a las masas, ¿no? Y eso Claro. es lo peligroso, es lo delicado de la desinformación relacionada con la política. ¿Crees que las personas se involucraban antes más en la política y en los temas sociales que hoy en día? Mm, Pasa que ha cambiado a lo mejor la forma. A lo mejor antes, pues sí había mucho revolucionario de campo de batalla, ¿no? Ahora tal vez hay mucho revolucionario digital, mucho revolucionario intelectual. Entonces, por ahí puede que haya cambiado un poquito la forma de relacionarse, ¿no? Hay gente que sigue siendo de campo, gente muy altruista que sigue haciendo labor social, eso se les reconoce, ¿no? Hay otras personas que son más estrategas, que a lo mejor no tienen el tacto o la empatía para salir a trabajar a campo, pero pueden tener esas ideas, ¿no? Entonces, si se logra hacer una buena sinergia entre gente de campo y gente con intelecto, que use el intelecto para algo positivo, algo propositivo, puede dar, puede dar buenos resultados, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué crees que le falte desde tu punto de vista? Sé que lo analítico que eres, me encanta luego leer todas tus historias que publicas, ¿no? Porque te avientas unas historias desde hasta con los detalles, Seguimos ¿no? fomentando la lectura. Sí, con los detalles. ¿Qué crees que le falta a la sociedad hoy en día? Más valores, más oportunidades, que sean más conscientes. ¿Qué crees? Mm, Pues es que se ha alcanzado hasta cierto punto la conciencia en temas que antes eran más, más controversiales, ¿no? Claro, Se ha logrado cierta conciencia sobre temas sociales, sobre igualdad, sobre derechos humanos. eh, Se ha logrado un poquito de conciencia histórica por ahí. eh, Causas a favor de los animales, a favor del medio ambiente, de los desprotegidos, ¿no? Pero pues también eh, la misma tecnología nos ha como que limitado hacia ciertos valores. O sea, la unión familiar, por ejemplo, un dispositivo electrónico nos ha alejado de nuestra familia. Y a veces estamos sentados todos en una misma sala y y cada quien cada quien está en su en su mundo. mundo. Exactamente. Entonces, esa falta de comunicación se está dando ahora sí que curiosamente o paradójicamente por culpa de un medio de comunicación. Claro. Y eso es lo que cierto que nos está haciendo perder un poquito esa conexión con la realidad. Sí, sí, claro, claro. Que al final es una realidad alterna, ¿no? Porque Sí, estamos aquí todos y fulano está platicando con uno que está quién sabe dónde, tú con otro. sí, eso Y es muy los que curioso, están fíjate. aquí que se puede decir en vivo e en directo, no están hablando, No interactúan. no están interactuando. Ahora se vuelve más fácil interactuar o socializar con gente a distancia que con tu mismo entorno, ¿no? Porque ya cuando estás con tu entorno ya no sabes qué decir. Y eso lo están viviendo más las nuevas generaciones que a nosotros, que todavía nos tocó la última, se puede decir la última colita del siglo XX, donde Ahorita todavía vamos a todo entrar. era la antigua. Ahorita vamos a entrar en esa parte de la juventud, las redes y los medios, que sé que te gusta mucho. Ya la última para salir de la parte de sociedad y cultura, este, no te voy a poner en aprietos, la verdad, porque no es mi intención en el absoluto, pero ¿qué consejo tú le darías al gobernante que está hoy en día, no aquí en Alvarado, a México? Bueno, es que los gobernantes al nivel que sea, tienen que entender que la sociedad es cambiante, que, que no vamos a poder complacer a todos y que pues debemos de fomentar la continuidad en sus gobiernos, ¿no? Por ejemplo, si el alcalde que está hoy, que es amigo mío, yo puedo acercarme a él y platicar sobre sus proyectos y a lo mejor puedo estar de acuerdo en 3 de 5, ¿no?
pero le puedo hacer una observación. Y si el día de mañana yo estoy ahí en su puesto, yo tengo que hacer una evaluación. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Lo que funcionó no lo voy a quitar. Tengo que seguir sobre eso. Y tengo que buscar la manera de que esto siga avanzando para que el que venga continúe con una buena labor y que corrija si yo hice algo Algo mal, mal, claro. para que él siga en esa misma línea. Y los lugares como Alvarado, por ejemplo, podría ser un ejemplo muy pequeño, una muestra muy pequeña de cómo podrían ir progresando. Yo pongo como ejemplo Orizaba. Orizaba comenzó con el trabajo de un empresario orizabeño, de señor apellida 10, no recuerdo su nombre ahorita. Él gana la elección y él empieza a trabajar en la cuestión de la infraestructura turística, en la buena administración. Termina su primer mandato y viene alguien de la misma línea y continúa su trabajo. O sea, la ley lo permitía, él puede volver a jugar, vuelve a ganar y entonces Vuelve viene a... el boom de Orizaba Sí, en su segundo mandato. Pero ahí estamos hablando, son 3 cuatrienios, 12 años. son 12 años. Entonces termina él, viene otro con la misma línea y vuelve a ganar él y él continúa. Entonces ya son 5 cuatrienios, ya son 20 años de Orizaba. Sí. Entonces Que es una ciudad es una ciudad hermosa, divina, de bella. otro, o sea, llegó a ser pueblo mágico. Yo, Orizaba, lo conocí cuando era un pueblo gris, no tenía atractivo, no tenía nada. Y lo conocí por el fútbol porque pues, allá fuimos a jugar fútbol y la verdad las experiencias en Orizaba para nosotros fueron ahora sí que agridulces, ¿no? Porque pues nos regresamos con el campeonato, pero era un pueblo muy frío, muy gris. Nos trataron hasta mal, en cierto modo. La gente fue muy hostil contra nosotros porque no concebían Que vienen de otro lado a que los ganar. alvaradeños le fueran a ganar a los que ellos dicen que es la cuna del fútbol, ¿no? Pero ahora, cual más veo que le gusta ir a visitar Orizaba, entonces eso es algo que se debe de copiar, ¿no? Lo bueno que se hizo en esas administraciones que siguieron todas una misma línea, creo que acá estamos en el tiempo en que podemos empezar a caminar en esa dirección. Vamos a ver, el Eh, tiempo nos dará la razón. Ellos sabrán. Al final yo te Así hago las es. preguntas de política porque sé que te gustan, pero a mí en lo personal trato de evitar todo ese Sí, tipo sí, de... sí, no, es prudente, es Sí, por prudencia, a ¿no? mí no, a mí no me gusta. Juventud, redes y medios, sí, algo también que te gusta, que veo. Yo siempre trato pues de preguntarle a la gente que quiera hab- hablar y analizo también sus perfiles, ¿no? Le doy una checadita. La juventud actual comparada a tu época, nuestra época, porque no me llevas muchos años. Sí, sí. ¿Cómo ves? Mira, los tiempos son incomparables porque en cada una hay características muy particulares, ¿no? Eh, nosotros tuvimos, o a lo mejor yo lo viví de esa manera, ¿no? Los nacidos antes de 1985, aunque dentro de la clasificación demográfica deberíamos ser de la generación Y o millennial, como le llaman, nosotros crecimos con los hábitos de consumo, con la música, con las costumbres de la generación X. Ya los que son más tirándole a los millennials ya son los que nacieron entre 89, 90, entonces ya ellos tienen otro, otra forma de comportamiento, ¿no? Similar, pero ya van más hacia hacia la generación más Actual, ¿no? actual, a los centennials, que son los que nacen después de ellos, ¿no? Eh, cada generación pues tuvo lo suyo, ¿no? Yo veo, eh, pues lo veo con mi hija, con la escuela, con mis alumnos, con mis compañeros, ¿no? Ellos ya no saben lo que es ir, por ejemplo, a una biblioteca a hacer tarea. Nosotros íbamos a hacer tarea y en la biblioteca decían, no, es que aquí tienes que venir a guardar silencio. Y era lo que menos hacíamos. Sí.
Lo usábamos como un punto de socialización. Ahora a ellos les das una pregunta, ya ni siquiera la escriben en el teléfono. Le Se toman la, la foto y se la pasan a la inteligencia artificial para que se las resuelva. o la dictan, ¿no? Sí, y luego cuando llega el examen, dicen, profe, ¿esto cuándo lo vimos? ¿Hiciste una actividad de eso? Es una tarea. No, pero es que usted no me explicó. Tú hiciste una actividad, leyeron en clase, les di una actividad para que le hicieran, tenías que haberla escrito, leído, repasado. No se acuerdan, Sí, pero es porque todo lo hacen por cumplir. Nosotros no tuvimos esas facilidades, pero lo aprendíamos de otra manera. Nosotros jugábamos el Nintendo 64 y lo veíamos como la gran tecnología del del siglo. O momento, sea, ¿no? Sí. ellos juegan en línea. Tú tuviste videojuegos en casa, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se reunían para jugar videojuegos? Sí, iba a la Era un flota. punto de Sí, reunión, la sí, flota iba a la iba. flota. Y ahora no. Ahora cada quien desde su computadora, con su superprocesador, con su superdisco sólido y tanto de RAM y conectados a internet, ahí están todos. Entonces te cae la red y ¿qué pasa? Ya no saben qué Ya no hacer. saben qué Se hacer. ponen locos los chamacos. Sí, la siguiente pregunta es, ¿crees que las redes sociales han ayudado o han perjudicado? Mm, una y otra. O sea, porque tanto nos han acercado y nos han permitido interactuar y nos han permitido enterarnos de muchas cosas y reducir costos también, porque ahora la publicidad está ahí, mucho más barata que pagar en la televisión. De ahí que muchas empresas hayan empezado a recortar gastos. También nos han vuelto fríos, nos han vuelto ahora sí que mecanizados eh, y hasta nos han puesto todo fácil de que, no, pues, lo ven en las redes, ya lo ves como una realidad, ¿no? Y no leemos, no investigamos, no buscamos otras fuentes. Cuando Internet ahí tiene toda esa información. Eh, Pongo el ejemplo de cómo las redes nos han acercado, ¿no? Y también se lo pongo a mis alumnos. Cuando un amigo se iba a vivir a Estados Unidos, para que volviéramos a saber de ese amigo, Yo cuando regresaba. no, pasaban años. No, pues tú te fuiste tanto tiempo y no, y hacer una llamada telefónica era carísimo. Ahora el amigo se va a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, ¿A dónde se y vaya? al momento nos enteramos qué están haciendo y hasta te hablan para preguntarte, oye, dile a este que nunca te dejas de desconectar. Esa es una ventaja que tienen las redes sociales, ¿no? Que han mantenido a la gente a distancia más cercana. O sea, la globalización al final hizo eso. Claro, Terminó haciendo la famosa aldea digital que decían en los años 60 que se iba a hacer. Bueno, se se volvió una hizo, realidad a finales de los 90. se hizo. Oye, ¿qué opinas de los influencers? Los influencers, bueno, es, es delicado cuando el influencer no tiene un contenido apropiado, creo yo. ¿Por qué? Porque pues están ahora sí que ante la exposición mundial por medio del internet, ¿no? Y hay que ser un poquito cuidadosos ahí con el compartido, Contenido. con el contenido que se comparte, ¿no? Yo la verdad no me vería nunca siendo influencer porque ahora sí que hay otras formas de trabajar los medios, ¿no? Creo que yo todavía me eduqué con la vieja escuela. Mm, Y entonces tengo otro enfoque por ahí, ¿no? Pero de algún modo los influencers pues, son parte de la generación actual. Hay que ver también si esos contenidos y esa información que dan va a resistir el paso del tiempo. O sea, porque antes un comunicador que tenía años y años de rating, ¿no? Entonces, estuvo siempre en los programas principales de la televisión, de la radio, se mantuvo mucho tiempo, ¿no?
el tiempo lo dijo, ¿no? Ahí se mantuvo. ¿Por qué? Porque la calidad, por su trabajo, pero un influencer que a lo mejor no genere contenido de calidad o que solamente sea una moda pasajera, va a pasar. Quien tenga un contenido de calidad es el que va a El que va sobrevivir, el que va a es el perdurar, que va a ¿no? perdurar exactamente. Oye, hablando de la música que sé que te mata, es tu pasión, muchas veces lo he notado. ¿Qué música fue la que marca tu juventud? Bueno, pues yo la música prácticamente la he tenido toda la vida. Yo de lo primero que recuerdo es escuchar a, a los Beatles, a Creedence, que es lo que escuchaba mi papá. Entonces yo crecí con el rock en la casa. Eh, mi tío, mi tío Nacho, que era el más chico de los hermanos de mi papá, él fue el que como que nos encaminó hacia lo más pesado, hacia el rock, el heavy metal. Eh, y se viene dando una serie de estilos. Y principalmente, pues mi hermano y yo, mi hermano Jorge, que es el que me sigue a mí, nos fuimos enfocando hacia allá, hacia el rock, hacia el rock. Yo empecé escuchando a Caifanes y a La Maldita. Ya después tuve la oportunidad de conocer a La Maldita en una rueda de prensa. Fue una anécdota muy, muy chida. Y conforme fuimos creciendo, fue llegando más música, ¿no? Y entramos con YouTube, con Aerosmith, con Bon Jovi, con todo este movimiento de los 90 del grunge, de los británicos y todo. Y pues llega la televisión satelital, nos llega MTV. Y fue un canal que nos marcó A a todos, todos. O sea, sí, y eso que solo nos tocó ya un la poco. última etapa del MTV que pasaba música, cuando pasan de MTV en Miami la producción, la mueven a México, pero ya en México empezó a cambiar el contenido. Pero todavía nos tocó esa última etapa de MTV. Y pues crecimos prácticamente con esa música y en una época donde MTV hacía esta confrontación entre el pop contra el rock. Y aunque no nos gustaba el pop como tal, ¿no? Los rockeros terminamos escuchando, sabemos, conocemos toda esa música porque MTV se enfocaba En en, hacer esa parte, en ¿no? difundir esa música. Sí, sí. Ahí están las dos propuestas, peleense entre ustedes, pero la tienen que escuchar, ¿no? Sí, ambas. Sí. Y era divertido eso, ¿no? ¿Buscas dónde estudiar la secundaria en horario vespertino? Estudia con nosotros en la Escuela Secundaria PT Justo A. Zamudio Vargas. Somos una escuela con educación humanista, donde el aprendizaje sucede en el aula y en la convivencia diaria. Contamos con maestros capacitados que te acompañan, que te escuchan y caminan contigo en tu proceso. Somos una escuela cercana a la comunidad, con grupos reducidos, un ambiente sano y amplias instalaciones. Somos un lugar hecho para ti, un lugar que te respalda y te espera. Y lo mejor, somos un lugar donde tú importas. Estudia y crece con nosotros. Escuela Secundaria PT Justo A. Zamudio Vargas. Justo la educación que estabas buscando. Y era lo chido de MTV, que MTV tenía contenido para una generación que estaba muy, muy involucrada con la música y sobre todo con música de calidad. O sea, era una música muy bien producida, muy bien trabajada con músicos muy talentosos. Ah, qué bien. ¿Crees que la música de antes, bueno, es una opinión mía, ¿no? Creo que la música antes llevaba como que más un mensaje a la música de hoy en día, ¿no? Al final yo Ujú. a veces veo a mi hijo escuchando música y luego le quiero poner atención y no sale de lo mismo. Sí, 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 sí. Yo ahí definitivamente yo escucho música te puedo decir que estoy escuchándote del año 2003 para atrás. O sea, para mí Lo el, el, nuevo. el- el rock nuevo lo tengo que buscar con lupa.
sea, porque o sea, ya no confío en las nuevas producciones, ¿no? Mucho del rock nuevo que escucho es porque son bandas ya consolidadas que sacan nuevo material. Y ese es el rock nuevo que escucho. Que se No, están que se actualizando, están más que actualizando, nada, sí, ¿no? no. Bandas nuevas muy pocas. 2 o 3 por ahí que sí me han llamado la atención. Las escucho, investigo, leo, Los bajo sus álbumes. álbumes, los escucho completitos, ¿no? Y hago mis críticas, ¿no? Pero no es que yo me haya encerrado completamente en En un la época, género, ¿no? ¿no? En No, esa o época. en una época, ¿no? Sino que ya dentro de ese género yo encuentro la música que a mí, en lo personal, me hace sentir bien. Y te lo digo porque, pues, la diferencia entre el rock, el jazz, la música clásica, son los cambios de ritmo. Tiene muchos cambios de ritmo, muchas variaciones. La música comercial actual, como, como el reggaetón, como la electrónica o como la banda, por ejemplo, tienen un beat constante. Entonces, ese beat constante es predecible y el cerebro lo interpreta al momento. Rápido. De ahí es donde viene su éxito. Entonces, una música un poquito más compleja necesita un poquito más de análisis, ¿no? Y hay que entenderla un poquito más. A veces hasta te puede hacer sentir incómodo al principio porque no le agarras todavía, pero ya después de un rato ya el cerebro empieza a interpretar eso. Y es lo que pasa con la educación musical, pues. O sea, tenemos que pulirnos a lo mejor un poquito para poderle agarrar la onda a un género u otro. Oye, fue difícil el cambio, ¿no? En la parte de que antes estaban los acetatos, los CDs, y ahora Fíjate, ya no tenemos nada, nada nada físico. en O sea, físico. mira, eso es algo muy curioso que los que nacimos todavía en los años 80 nos tocó conocer del mundo de antes. Y a lo que voy con el mundo de antes es que los vinilos existieron en los años 50, 60, 70, 80, todavía 1990, y seguíamos escuchando vinilos. Entonces nos tocó conocer lo que se escuchaba antes, grabar un cassette. Eso era una experiencia, o sea, Sí, estar en la radio y esperar que iniciara la esperar, máquina. aprietas el botón. Sí, O no si te manches. prestaban un CD y lo querías grabar en cassette, sacabas las canciones del CD y ahí estabas grabando. Entonces vino toda esa evolución de la música a través Cambia, ¿no? de los formatos, la fuimos viviendo hasta llegar al iPod, al MP3 y ahora la descarga y al streaming. Sí, Pero la experiencia de abrir tu CD, de ver todo el arte que hacían, eso cambió porque la industria se movió hacia producir un sencillo, un éxito, quema los 6 meses, acábalo, viene otro. sale. Música Bye. desechable. Sí, rápido, ¿no? Bueno, Fallo, hago una pregunta. Si has visto los podcasts, tengo unas preguntas como que claves Ujú, sí, siempre, sí, ¿no? sí. Si pudieras hablar con tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo crees que necesitaría tu yo de hace 20 años del fallo experimentado de hoy? ¿Qué le diría? Que sea menos impulsivo, que piense las cosas con frialdad y que no se desespere, que el tiempo pone todo en su lugar. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Buenas decisiones, buenas palabras por ahí. Tengo una sección de Ujú. preguntas rápidas que, pues, si has visto la mayoría de Ajá. los podcasts, no en todos están. Apenas como que le he querido meter cosas, cosas nuevas, ¿no? La primera, vamos con las preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿eh? ¿Trabajo duro o talento natural? Una combinación de los dos. Ambos. Sí. ¿Antes o ahora? Antes, Antes. Redes sociales, ¿una bendición o un problema? un mal necesario. Un mal necesario. Una palabra que defina a la juventud de hoy. Inexperta. Una palabra que defina a tu generación.
Sobrevivientes Sobrevivientes a a todo el cambio que hemos tenido que experimentar en muy poco tiempo. canción que nunca te cansas de escuchar. Living on a Prayer de Bon Jovi. ¿Café o refresco? Siempre café. ¿Cuál te gusta? De preferencia un colombiano que venden en Sam's. Ahorita estoy tomando uno que se llama Blasón Expreso, de mexicano, muy bueno. ¿Decir lo que piensas o quedarte callado? Decir lo que pienso, Siempre. siempre. Siempre, siempre, sí, sí. ¿Éxito es dinero o tranquilidad? Creo que la tranquilidad viene con el dinero y, sí, Te la da el dinero, la y hay que tranquilidad. trabajar mucho para tener las dos Sí, cosas. sí, sí. ¿Qué prefieres dejar? ¿Fama o un buen ejemplo? Siempre dejar legado. Un legado, ¿no? Un legado, claro que sí. ¿Qué es el éxito para ti hoy, Fallo? O sea, el éxito es el resultado del trabajo, de la consistencia, de la constancia, de equivocarse, de aprender de los errores y saber levantarse, ¿no? O sea, Ese no es- por algo llevamos ya 12 años con este negocio, más los años anteriores, previos, todas las pruebas que hicimos. Y ahí vamos, ahí seguimos. Fallo, cuéntame, ya nos contaste un poquito de tu negocio de publicidad, ¿no? Ujú. Pero sé que trabajas en otra parte por ahí. Bueno, trabajo en muchos lados, ¿no? O he trabajado en muchos lados, ¿no? Desde lo que es 11 Publicidad. Bueno, 11 Publicidad fue, ahora sí que, aterrizar una idea que empezó mucho antes. Yo en el año 2004, 2003, 2004 ya tenía yo esa idea, ¿no? Y lo pensaba yo ejecutar con unos compañeros de la universidad. De hecho, con ellos iniciamos se podría decir un negocio ahí en Veracruz que se llamaba Recreo Comunicación. Finalmente, pues tuvimos que cada quien jalar por su rumbo, Por su y rumbo, solamente ¿no? una de ellas se quedó con ese trabajo y hasta la fecha le sigue yendo muy bien. Luego hacemos alguna colaboración por ahí. De hecho, fue mi primer proveedora de playeras cuando empecé a comercializar mi logotipo de 11, de hecho en Alvarado. Ese lo diseñé por ahí el año 2005. Lo diseñé, Camarón, ¿no? el camarón, el del camarón. Y sí, me fue bien esa temporada que estuvimos haciendo playeras. Pero ya después de las playeras, de todo esto, de los intentos, que yo vendía por fuera y trabajaba desde la casa de mis papás y todo eso, se dio la oportunidad de montar 11 Publicidad, ¿no? No empieza como 11 Publicidad, sino que así casi nos traspasaron un equipo viejo que había ahí y con eso comenzamos, ¿no? Nos fue mal, es la verdad. Lo que fue el primer año nos fue muy, muy mal. Eh, Tuve que salir del tecnológico donde yo trabajaba para poder empezar a despegar. Regresé al tecnológico. Yo dormía 3 horas al día entre el tecnológico, el colegio y esto. Y todavía luego los fines de semana me iba a Barca, que también tengo casi 22 años de trabajar desde que era Cebras todavía. He pasado ahí historias, aventuras, noches increíbles y también noches ahora sí Malas, malas, muy como malas, todo, como ¿no? todo. Pero pues ahí sigo al pie del cañón, ¿no? Entonces, siempre me he mantenido trabajando y aplicando los conocimientos, ¿no? Entonces, 11 Publicidad llegó a un punto en que empezó a despegar, empezó a despegar, y después de un tiempo, ¡pum!, vino un bajón. Y fue un bajón tanto en lo comercial como en lo personal, donde tenía yo ubicado el negocio. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a levantar aquí porque aquí vamos a comprar ahora y vamos a hacer otra cosa. Búscate dónde te lleve. Imagínate dónde me llevo el aparato ese. Mover todo, ¿no? Moverlo todo en 15 días. Y de alguna manera pues, se dio ahí donde estoy actualmente, ahí en Juárez, frente a donde era el Cine Juárez. Ya llevas años allá. Sí, desde el año 2018 llegué ahí. Ya son casi, van para 10. Sí, ya son 8 años. Cerca. 8 años.
Y desde entonces, ahí volvimos a empezar prácticamente. Y otra vez, a estar picando, hasta que cuando íbamos levantando, se atraviesa la pandemia. Oh, Dios, sí. Me pegó O también. sea, todos nos pegó, todos nos pegó. Me pegó duro por ahí. Y fueron por lo menos 10 meses trabajando con un horario recortado, sin, sin las ventas acostumbradas, al no haber fiestas, no haber eventos, no haber nada, pues mucho de eso de ese mercado se viene abajo, ¿no? Pero logramos salir y ahí fuimos. Y como todo, ¿no? No, Hay qué ben- temporadas buenas, temporadas malas, pero ya más o menos conocemos el mercado y conocemos el negocio, cómo funciona. no, y qué bendición que fuiste de los sobrevivientes, porque hubo Sí, muchísimas que, empresas que, a que nivel tronaron, sí, a nivel mundial mundial que tronaron. que truenan, ¿no? Y más que nada en empresas grandes por la cantidad de trabajos que generaban, ¿no? Ujú. Que al no haber tanta producción, al no poder exportar, al no poder importar, no poder hacer nada, Las nóminas se volvieron insostenibles, sí, no no se pueden pueden pagarlo. sostenible exactamente. Fallo, pues ya para terminar, un consejo que tú le quieras dar a la gente que nos está viendo sobre esa parte de lo que a ti te gusta, de redes sociales, de todo este rollo. Bueno, que, que sean responsables al compartir información, que, que lean, que busquen muchas fuentes, usen internet para algo provechoso, De leer, provecho. o sea, instruirse, conocer, eh, trabajar desde las redes también es productivo, puede ser muy redituable si se maneja todo bien. eh, que siempre busquen ir adelante, crecer, avanzar. También que no hagan menos a su pueblo, porque luego tenemos esa idea de que es que si estoy en Alvarado no voy a hacer nada. No, puedes hacer mucho sin salir de tu tierra, ¿no? Claro. Porque hay muchas oportunidades y hay mucho donde emprender y mucho donde trabajar. Entonces no es nada más poner un negocio y esperar a que me llegue el dinero, ¿no? Seguir, ser constante, trabajar, buscar, generar algo nuevo, ¿no? Siempre, siempre estar buscando actualizarse. Qué bueno, Fallo, gracias por venir, por aceptar, por ahí Gracias a te ti. escribo y bueno, te comenté por ahí, escríbeme y ya platicamos y pues tenía ganas yo de invitarte, como tengo ganas de invitar también a tu Mi hermano, que hermano es Jorge. más amigo mío, él que Jugaron, tú, jugaron sí, él juntos fútbol estuvo, sí, en veteranos, ¿no? en veteranos, no, y de toda la vida, ¿no? De toda la vida siempre vamos, pero bueno, al final aquí estás tú. Hoy quiero darte un regalo. Yo por lo regular siempre trato de buscar patrocinadores. No siempre puedo, no siempre puedo encontrar patrocinadores, pero el día de hoy Batimandados Express Mi compadre Carlos de Salamanca. tu compadre Carlos no fue el patrocinador del día, ¿sí? Aquí nos manda mi compadre. Entonces, también tengo otros patrocinadores por ahí que es Irma. Uh-huh. Irma con su marca Monfit también me Irma patrocina. Por Hernández. ahí van a ver los logos. Eh, los creadores de este cuadro, que es, creo que es tu amigo, ¿no? O no es amigo de Jorge. Rafa, Colorado, Colorado, Arredondo. Arredondo. Sí, 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 sí. no Sí sé lo si conozco. ubicas dónde es. Sí, sí, el faro de las El escolleras. Faro, ¿no? Tomado desde acá de... Entonces ellos también son patrocinadores o me apoyan muchísimo pues, Sí, en lo sí, que yo sí. estoy haciendo, ¿no? En lo que yo trato de contenido. Yo hace rato decía, te pregunté de influencer, yo no me considero un influencer, yo soy un creador de contenido. Estoy haciendo Claro. contenido, sí, para que pues, que a veces le gusta a la gente, como gente que me ha dicho que, oye, no me, más que nada los invitados, no me ha gustado fulano, el otro, bueno, pues ya, cada quien lo que le gusta, No le ¿no? gusta, sí. Sí, cada quien lo que le gusta. Así que como decía Kobe Bryant, es contador de historias. Ajá, ahí vamos, como contadores de historia. Y ¿quién más tengo de patrocinador? Te digo, fue Batimandados Express con Carlos Salamanca. Y está este
para cuando quieran un viaje, un mandado de Veracruz, Sí, de, ahí con mi compadre, ya de saben. donde sea, vaya, donde sea. Digo, es Irma y por el momento creo que ellos tres son los que me han estado ahorita apoyando. La verdad, yo siempre hago la invitación a que quiera seguir apoyándome, pues a mí me sirve muchísimo para, ¿cómo se llama? Para seguir creciendo, Sí, ¿sí? Eh, Te pido que invites a la gente, pues, a seguir mi página, claro que a sí. compartir, a darle like y demás. Claro que sí, los invito para que sigan aquí a Christopher Zamudio en su podcast. Eh, la verdad, si seguimos viniendo con él a contar nuestras historias, creo que esto puede ser algo enriquecedor para crear ahí un archivo de lo que de la gente del pueblo de Alvarado, porque si esto sigue adelante, bueno, vamos a tener un respaldo histórico de nuestra gente para que Sí, sepan cómo somos y cómo nos desenvolvemos aquí y de en cualquiera, Alvarado, ¿no? créeme que de cualquiera, no creas que tengo un prototipo de persona, busco eh, lo que yo considero, que hay personas que me han pedido que yo quiero estar, hey, vente, no pasa nada, como hay personas que la gente me los han Ah, pedido, claro. sí, entonces yo voy a complacer a todos, me gusta lo que estoy haciendo, espero no perderle el amor nunca. Es algo divertido, es Sí, algo me agrada creativo, ¿no? conocer también un poquito más a la gente que creo conocer y al final, pues, se conoce más a fondo, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí estamos y ya pues, gracias, ya saben, compartan, den like y nos vemos en el próximo episodio.